varios feminicidios, pese a que ahora la legislación es bastante más severa. Y cabe un poco preguntarle a la ministra que hay que reconocer ha hecho una labor importante tratando de controlar lo que en realidad es una lacra social y que involucra mucho más sectores que el Ministerio de la Mujer. ¿Qué está pasando? Si estamos avanzando, ¿qué signos tenemos de pronto de que la cosa podría estar mejorando y cómo podemos hacer para que finalmente no se reduzcan a cero, porque eso va a ser imposible, pero sí que se reduzcan el nivel de agresión contra la mujer? El feminicidio es la última etapa de una agresión que a veces es total y completamente silenciosa. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias a RPP, estoy encantada de estar con ustedes. Feliz año 2014, Feliz año. Patricia, Chema, Armando y a todos los oyentes de RPP. Sí estamos avanzando, aunque lamentablemente sigamos asistiendo a estas cifras de tentativa de feminicidio y feminicidio en el país. Avanzamos en el sentido que cuando tomamos las riendas de este gobierno, lamentablemente había un manto de impunidad que recaía sobre los agresores. Los legisladores y los operadores del derecho no habían medido la trascendencia de este tipo de violencia, que no solamente se circunscribe a la violencia física, sino también a la violencia económica, a la violencia psicológica, que es la que finalmente trae también atraso económico al país. Logramos revertir esto con el endurecimiento de las normas desde el Congreso de la República, el fortalecimiento de planes nacionales de igualdad de género, de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también involucrando a la sociedad civil en esta problemática porque había indiferencia, como que este era un tema exclusivamente familiar que se ventilaba al interior de una casa o de un hogar que no tenía por qué comprometer a la sociedad. Y avanzamos también en el hecho de sensibilizar a los operadores del derecho de aplicar con severidad las normas que para los efectos ya se habían creado. ¿Qué debemos hacer ahora? Lo que viene necesariamente es un trabajo interdisciplinario con el Ministerio de Educación. Por eso es que precisamente en el mes de diciembre del año pasado, recordarán los oyentes y televidentes de RPP, nosotros en la Semana de la No Violencia contra la Mujer en el mes de noviembre hicimos el lanzamiento de un compromiso como políticas de Estado en este gobierno del presidente Humala, en el que otros sectores como educación, interior, justicia, salud y el premiarato, porque evidentemente esto también tiene que ser liderado por el primer ministro en la medida que es un tema interdisciplinario, hacían una labor coordinada y entrelazada con el Ministerio de la Mujer para lograr este trabajo de erradicación de la violencia y de la discriminación contra la mujer. Es un trabajo a mediano y largo plazo, es un patrón de conducta, una percepción machista y de celos posesivos del hombre que tiene que cambiarse, en principio desde la educación en los hogares, en el trato igualitario entre los hijos y reforzado desde los colegios. Nuestro trabajo empieza en el 2014 precisamente en las escuelas. Y se está haciendo efectivamente, porque eso parece que es un poco el centro del problema, no tanto castigar, sino evitar que gente se crea con ese tipo de derechos. Sobre eso, ¿cómo vamos? Porque no sé si con campañas permanentes para evaluar, luego evaluar resultados. Sí, mira, nosotros tenemos un ejército de voluntarios, entre hombres y mujeres, más de 4.000, que están yendo junto con los promotores de los centros de emergencia mujer, que son estos centros de atención gratuitos hacia las víctimas de violencia casa por casa. El trabajo no es hacer talleres ni charlas donde la gente que lamentablemente tiene poco tiempo porque tiene que hacer más de una labor económica para poder solventar la canasta familiar. Vamos casa por casa enseñando las buenas prácticas en la crianza de los hijos, el trato igualitario, la tolerancia que debe haber entre hombres y mujeres y la promoción de los derechos de la niña y de la mujer. Este trabajo no es cuantitativo, es cualitativo. Seguramente los resultados los vamos a ver a mediano y largo plazo. Pero también hemos logrado que el Banco Interamericano de Desarrollo nos brinde un apoyo en la implementación de un piloto que busca el empoderamiento económico de la mujer. Ya no solamente la atención en el tema de una mujer que ha sido víctima de violencia, sino el prevenir, el que ella logre su autonomía económica, fortaleciendo una capacidad, interconectándola con las entidades financieras. Este trabajo lo hemos empezado en Villa El Salvador y en Madre de Dios, pero este año viene la inversión mayoritaria en este piloto que busca ampliarse a nivel nacional. El trabajo es en alianza con las familias. Usted, padre de familia que me escuche, usted, mamá, el trato igualitario de sus hijos es primordial en esta ayuda que nos debe dar a nosotros como Estado para lograr la erradicación de la violencia de género. Sobre el punto, fondos.
medios. Hay mujeres que, como decía Patricia hace un instante, sufren en una última etapa, que es el asesinato. Pero esto es una violencia sistemática en el hogar, etcétera, y me temo que no hay suficientes lugares para que estas mujeres se refugien. Sí, Chema, yo te agradezco la consulta porque eso es algo que nos increpan constantemente muchos integrantes de la sociedad civil organizada y también políticos, en el sentido de que el Ministerio de la Mujer debe implementar más casas refugio u hogares temporales para que estas mujeres, en la medida que logren su autonomía económica y se implanta justicia a quien es su agresor, puedan estar en un lugar seguro ellas y sus hijos. Esto, en mérito a la ley de descentralización, pasó a ser potestad de los gobiernos municipales. Lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer es hacer convenios que posiblemente al oyente le puede sonar letra muerta, pero no es así. Convenios de cooperación con el gobierno central, en este caso el Ministerio de la Mujer y los gobiernos municipales, para fortalecer sus capacidades en la implementación de estas casas refugio. El presupuesto ellos lo pueden proyectar dentro de su presupuesto local, jurisdiccional que ellos tienen en su zona, y nosotros capacitamos a su personal. Pero es cierto, hacemos la labor de prevención, que es una tarea de mediano y largo plazo, con este trabajo de campo que hacemos y campañas nacionales que ya todos conocemos. Lo hacen las familias en sus casas. Hemos sensibilizado a los operadores del derecho para aplicar con rigor las normas con carácter, con severidad para quienes son agresores, pero en ese interín, en ese lapso en que se dicta una medida de protección hacia la mujer, ella corre peligro. Y es necesario que estas casas crezcan en el 2014, ese es un compromiso que tenemos como sector, pero en alianza con los gobiernos municipales. A la fecha tenemos más de 80 casas refugios a nivel nacional. La mayoría está en poder no solo de los gobiernos municipales, también hay casas refugios parroquiales de asociaciones religiosas y otro tanto de casas que están a cargo todavía de las sociedades de beneficencias públicas. Ahora pasemos a este tema complicado que ha sido el nombramiento de la señora Nadine Heredia como jefa del Partido Nacionalista y también las declaraciones que ha dado ayer en una extensa entrevista al diario La República. ¿No se está de alguna manera actuando de una forma un poco provocadora, ministra, con esta figura? ¿No hubiera sido mejor que el Partido Nacionalista buscara una representante o un representante que no implicara ninguna posibilidad de conflicto de intereses y de uso, por ejemplo, mal uso de recursos públicos? Pati, nosotros tenemos 2 años y medio de gobierno y en ninguno de estos, entre tanto, la primera dama ocupaba ya un cargo al interior del Comité Ejecutivo Nacional, que es el buró político, el órgano después de la asamblea de militantes del Partido Nacionalista de mayor envergadura en nuestra organización. Nunca se mezclaron las cosas. En todas las actividades públicas yo tengo que juzgar por los hechos y la ciudadanía tiene que sacar sus conclusiones en mérito a los hechos. En ninguna de nuestras actividades, ejerciendo en el caso de ella su cargo honorífico de primera dama y los demás operadores de este gobierno que tenemos un cargo al interior del Ejecutivo, hemos mezclado las actividades. Nunca hemos bajado a las bases, nunca hemos asistido a reuniones asambleístas del Partido Nacionalista cuando han coincidido estas actividades con actividades públicas, que dicho sea de paso, son acompañadas por la prensa, ni tampoco hemos visitado los locales de los gobernadores, que son los representantes políticos del presidente. No veo por qué esa situación vaya a cambiar ahora. O sea, y además, la señora Nadine Heredia ya no la acompañará nunca más a usted en una campaña. Bueno, las campañas que yo hago son campañas propiamente del Ejecutivo. Por eso no, pero ella la acompaña. En la promoción de las políticas sociales de este gobierno. Es una propagandista por excelencia. Pero por ahí me preguntaba, ¿va a seguir siendo propagandista ahora que es presidenta del Partido Nacionalista? Lo que pasa es que las labores partidarias, las labores políticas al interior de esta organización son totalmente distintas a la agenda política que desarrollamos desde el Ejecutivo. A ver, le pregunto lo siguiente, por curiosidad. A ver, usted va a inaugurar, imaginemos, un programa social o un programa que beneficia a muchas mujeres, que las ayuda en, digamos, la educación de sus hijos. Si va usted como ministra, esa es una labor del Ejecutivo. Si la acompaña la señora Nadine Heredia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que en el imaginario de esas personas que están al frente separen que en ese momento la señora Nadine Heredia funciona como primera dama, como propagandista,
como persona que hace propaganda para el gobierno y no como la candidata o como la representante de un partido político que en el futuro puede capitalizar su presencia en ese lugar para captar votos en una futura elección. ¿Cómo hacemos para que no le resbale, digamos, lo que se está haciendo con recursos públicos en beneficio de un interés particular, que es su necesidad o sus ganas de postular en el futuro como miembro del Partido Nacionalista? Patricia, es perfectamente constitucional que un ciudadano o ciudadana peruana ejerza un cargo político y también desarrolle una actividad de carácter altruista, como es el cargo de primera dama. En la medida que nosotros no promocionemos, si es constitucional, yo le estoy preguntando si en la medida que nosotros no promocionemos la primera al Partido Nacionalista en una actividad pública, no vemos por qué se tengan que mezclar las dos funciones. Pero ¿cómo hacemos para no promocionar el las Partido actividades proselitistas si la representante del Partido Nacionalista está ahí parada? Las actividades proselitistas, sobre todo de cara a una campaña electoral, son claras y son distintas a una actividad de inaugurar un centro de emergencia mujer o la promoción del programa Juntos. Son completamente diferentes y acá hay organismos constitucionales que se encargan de controlar la buena administración de los fondos públicos. Sobre eso un ejemplo de ellos, la Contraloría General por de la ejemplo, República. Juan Sepúlveda dijo, y si adelantamos la convocatoria a las elecciones municipales, ahí ya tendríamos un marco que aplicar. ¿Puede ser una buena idea o no? Bueno, nosotros todavía no hemos tomado una decisión al interior del Partido Nacionalista, pero sí lo hemos discutido en alguna medida en esta asamblea eleccionaria donde renovamos al 80% del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y qué conclusión llegaron? Y hasta el momento las opiniones van en el sentido que no vamos a participar de las elecciones municipales ni regionales. Queremos fortalecer esta organización política que en tan poco tiempo de creación ha logrado ser gobierno nacional. O sea, solo para el 2016. Bueno, vamos a tener lo que dejar acá, ministra. Hay muchos temas más para hablar, para conversar con usted, pero... Querido Chema, ¿me despides? ¿Ah? ¿Me despides ya? ¿Cómo la voy a despedir de usted? De ninguna manera. Yo no despido a nadie, yo solamente doy bienvenida. Bueno, más. Yo quisiera hacer una invocación a todos los peruanos. En realidad, mi voluntad de venir acá al SEC de RPP es colocar paños fríos en esta coyuntura política. Ya nos quedan muy pocos días de la expedición del fallo de La Haya y nos tiene que encontrar a todos los peruanos unidos. Y además, recibir este año 2014 con optimismo, Chema. Estamos construyendo la línea 2 del metro. Esta inversión, que lo sepan los peruanos, es de más de 6.000 millones de dólares, que va a crear los puestos de trabajo que la población quiere. Esto también le va a cambiar la vida a los pobladores de Ate y el Callao, porque es un medio de transporte, un tren subterráneo que va a correr en Lima, pero además también la construcción del segundo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se inicia también el proyecto minero Toromocho. La longitudinal de la sierra, te cuento. Yo estuve presente en esa reunión cuando Lourdes Flores, cuando Raúl Castro, los representantes del Partido Popular Cristiano, tuvieron esta reunión de coordinación con el ex premier Juan Jiménez. El primer pedido que nos hizo el PPC es continuar la construcción de la longitudinal de la sierra y le informamos a la doctora Lourdes Flores que nosotros ya teníamos en lo que va del 2013 construido más de 600 kilómetros, la pavimentación de 600 kilómetros de la longitudinal de la sierra, lo que equivale al 75% de avance de obra. Solo para redondear una idea que estábamos discutiendo. Ministra Jara, ¿eso quiere decir que para estas obras, otras o para cualquier otra iniciativa del gobierno, la señora Nadine Heredia no se va a eximir de la participación pública que ha venido ejerciendo en el gobierno del señor Ollantumala? La presencia de la primera dama en los actos públicos que tienen que ver con políticas sociales del gobierno nunca han mezclado sus labores partidarias que ha tenido el interior de nuestra organización política y así será. O sea que cuando vayan las obras actuará como primera dama y después cambiará de gorro y será candidata. Cuando la señora Nadine Heredia, y ella lo ha declarado así en más de una oportunidad, haga una labor partidaria netamente, viajará con la suya, sin compañía de ningún funcionario del Estado, porque su labor será netamente partidaria. Y lo vamos a ver, hay que juzgarnos en mérito a los hechos. Feliz 2014, Chema, Armando, Pati. Encantada de estar en RPP. Se vienen las inversiones grandes en el Perú, nos proponemos crecer en más del 6% este año. Eso es lo que tiene que ilusionar a todos los peruanos. Muchas gracias, que se va a sentir el desarrollo este año en el Perú. Muy amable, la ministra Ana Jara estuvo con nosotros. Tenemos que irnos a la pausa que corresponde a este momento. En cualquier instante nos vamos a ir al Congreso de la República.